Dios bendiga sus vidas, amados amigos, hermanos, que van a escuchar este mensaje por este medio. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo donde usted nos esté viendo y donde nos va a ver en diferido. Bueno, hemos tenido a bien hacer este video para comunicar una sola cosa: la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que nos mueve. Así que alabamos al Padre, alabamos al Hijo y al Espíritu Santo, que nos da el poder para nosotros poder llevar esta palabra, como está escrito y como lo es, un mandamiento para todos aquellos que hemos creído y hemos puesto nuestra vida al servicio del reino de Dios. Le voy a suplicar que me disculpe por algún ruido que entre y esperando que el sonido le esté llegando mejor, porque hemos cambiado el internet. Es por eso que no aparecíamos. Así que le suplico, le pido que le dé un like y que comparta este tema, que es un tema escatológico, profético de los últimos tiempos. Y es por eso que hemos querido hablar de estos puntos, ya que, como nosotros sabemos, las redes sociales se han convertido en los medios más rápidos para llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Y entre los puntos vitales que tenemos para hablar de esta palabra está la ciencia. Entonces, quiero hablar en este día, en este video, acerca de las señales para la venida del Señor, arrebatar a su pueblo, no de la segunda venida. No podemos saltarnos de eventos. Si hay dos eventos sumamente importantes, hay uno que es deseado por el pueblo de Dios y es el arrebatamiento de la iglesia. Hay otro que se le llama, o la Biblia le da el nombre del gran día del Señor. El día terrible de Dios, como es la gran tribulación. Esos 3 años y medio que marca la Biblia y que el Señor le especifica al profeta Daniel y al profeta también el apóstol Juan, que escribe acerca de el dominio del reino del anticristo o la bestia. Hoy queremos hablar de esas señales. ¿Qué tan pronto, qué tan cerca está el fin de este siglo? Unos hablan que la construcción del templo, y tiene que ver también la construcción del templo del pueblo de Israel, porque ahí se va a sentar el hombre de perdición, el inicuo, la abominación desoladora, el hombre de pecado. Pero tenemos otras señales que son explícitas, porque actualmente no sé si por causa de hacer videos, porque el que ya tiene miles de seguidores está comprometido a hacer muchos videos. Así que tienen que buscar material rápidamente cómo hacer videos. Mas, sin embargo, a nosotros nos interesa predicar el evangelio. Y como quisiéramos que nos siguieran miles, como en el tiempo de la enfermedad aquella donde nos seguían miles, pero como hoy hay un receso de parte de la palabra profética, no de la élite global, no de la ONU, no de las otras instituciones como la OMS, como el Foro Mundial y todo eso. No por ellos, no de ellos, porque ellos están supeditados a la profecía. Lógicamente, Dios, sabiendo que ellos son irracionales,
Y aunque tienen el poder en su mano para hacer cuanta cosa quieren, no se dan cuenta que están cumpliendo la palabra profética ya escrita y revelada por Dios a sus siervos los profetas. Quiero tocar algunos puntos muy importantes acerca de cuán cerca estamos de la venida del Señor a arrebatar a su pueblo. Y lógicamente, una vez que el Señor arrebate a su pueblo, aparece el hombre de perdición, como lo dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí lo aclara qué es lo que detiene al anticristo y por qué no se ha dado el arrebatamiento todavía. Pues la iglesia estamos todavía aquí predicando el evangelio, orando, ayunando, vigilando, con el plan maravilloso de terminar con este trabajo, y dependerá de nosotros. Así que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24. Dice: oiréis de guerras, rumores de guerras. Dice: habrán pestes y hambres, en plural. Y todo esto será principio de dolores. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán grandes guerras. Eso desde antes de que el Señor lo dijera, han habido terribles guerras. Y siguen habiendo guerras. Y por todas las edades hemos escuchado de guerras. Aún los países más pequeños se han enfrentado. Como recordamos, el país de Honduras y El Salvador se enfrentaron en una guerra donde hubieron pues multitudes de muertos, pobreza, hambre, persecución. Todo eso se ha dado, como tomando como un ejemplo. Pero tenemos nosotros al país de Israel en una constante guerra con los vecinos, y otras guerras que se han dado hasta llegar al tiempo de nosotros. Así que las guerras que también han sido un negocio muy grande para las élites globales en la elaboración de armas y ventas. Así que en todo esto ha estado la palabra profética más segura hablando. Hemos llegado hasta el tiempo en que estamos viviendo, un tiempo que jamás nosotros nos imaginamos haber vivido. Y vemos como las guerras han escalado. Actualmente vemos la guerra entre Ucrania y Rusia, y ya una guerra que se está casi al borde de explotar en Níger. Los aliados de Níger y los aliados de los países que han sido los países que han explotado a todas las tierras del África, a toda la gente del África. Conocemos la historia de los pueblos africanos, cómo han sufrido acerca de la esclavitud, acerca de la explotación, y luego, bueno, llegando a un tiempo donde le llaman democracia. Bueno, se sigue dilapidando aquellas naciones que perecen en hambre sin que haya quien le importe o quien le interese lo que ahí está pasando. Nuevamente, los emporios globales, armamentísticos, como decir Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos, se trasladan a otro campo de operaciones, no solamente para seguir luchando por el dominio global, porque eso lo estamos viendo desde que escuchamos decir la palabra reseteo, que no es nada nueva, pero que se comenzó a hacer pública entre los años 2019 en adelante, y que hoy, pues, ¿quién no habla de reseteo? Pero pocos comprenden la palabra reseteo. Mientras eso ocurre, el mundo se divide. El mundo se divide en dos. Como ya lo hemos hablado desde que no había una era digital, lo habíamos hablado, como el mundo se iba a dividir
y como que se lo iban a repartir, porque guerra nuclear es casi imposible que haya. Pues ellos no son tan bobos, tan tontos como para matarse ellos mismos. Entonces, para resolver toda esta problemática, los peones del anticristo, lo que han decidido hacer es el mencionado reseteo, donde uno de los puntos más importantes es la despoblación del planeta, a través de todos estos medios, como vemos nosotros. Medios de catástrofes, de lluvias, derrumbes, terremotos, hambrunas provocadas, destrucción de los alimentos. Bueno, destrucción de todo aquello que puede dar un hálito de vida al ser humano. Para ser un poco breve en esta disertación, no quiero perder el tiempo hablando de todo lo que ellos están haciendo y que se cumple en guerras, rumores de guerras que seguirán. Pero una guerra nuclear, no se lo piense mucho usted que va a suceder una tercera guerra mundial. Para eso tienen otras formas de cómo salir adelante. Así que, dejando el punto de guerra, rumores de guerras, terremotos que han existido siempre, caos, catástrofes, nada más que se han acelerado ahora porque, bueno, ellos quieren ya darle borrón y cuenta nueva a este asunto, tratando de despoblar el planeta. Así que, ¿qué tan cerca estamos nosotros de la venida de nuestro Señor Jesucristo a arrebatar a su pueblo? Una venida donde no le verá todo ojo, no le verá todo ojo, o sin duda alguna, ningún ojo humano lo verá, porque dice la palabra del Señor que quedará en el aire. Ahí va a ser el encuentro de Dios con su pueblo, de Jesús Dios. Entendamos eso. Si decimos Dios, tenemos que entender que Jesús, que el Padre ha dado toda autoridad al Hijo, que el Padre ha consignado al Hijo para todo esto que está pasando, y que lo que va a ocurrir en beneficio del pueblo de Dios va a ser Jesucristo el encargado. Luego tenemos la gran tribulación, donde Jesucristo es el encargado también de traer los juicios, sin olvidarse que Jesucristo es Dios. Dicho todo esto, tenemos algunos puntos para ver qué tan cerca estamos de la venida del Señor. Bueno, Daniel en el capítulo 12 dice que la gente correrá de un lado para otro en los últimos tiempos. Esa palabra que fue cerrada, ordenado a Daniel que se cerrara. Esa profecía se cerrara, porque era para el tiempo del fin. Y hoy estamos viendo nosotros cómo se han activado estas profecías y podemos entenderla. La gente correrá de un lado para otro, nunca como hoy. Estamos viendo gente corriendo de un lado para otro, viendo noticias, lo que está pasando en el país de Honduras, como por el país de Honduras, también por Guatemala, también por Costa Rica, Nicaragua, desfilan multitudes de gente que vienen de Sudamérica. Hoy estamos viendo el caos en Venezuela, de la deserción de ese pueblo de Venezuela. Pero no solamente Venezuela, vienen de Ecuador, vienen de Perú, vienen de todos lados. Vienen de Cuba, vienen de Medio Oriente, así que es una inmigración terrible. A tal grado que todo eso ocasiona un caos en las naciones, un caos en las vidas. Pero esto no solamente se da en los países americanos, latinoamericanos, norteamericanos, porque ya usted debía saberlo, que del pueblo americano, norteamericano, estadounidense, están inmigrando también. Hay un gran mover de personas para otros países, porque en la nación de Estados Unidos ya la situación se pone más difícil cada día más.
Con los salarios de hambre que se ganan en estos países, que quizás no alcanzan ni para pagar la casa, los alimentos, y el pueblo americano se mira consignado a una esclavitud de tener que trabajar 65 o más años para ser jubilados. Y esos 65 años son de suplicio, de martirio, teniendo que estar trabajando todos los días, sin importar en qué, perdiendo la oportunidad muchos jóvenes de estudiar, de prepararse. Así que enfocan otras naciones donde se pueda vivir mejor, con menos costo. Así que el pueblo americano está en todos lados, donde usted lo busque. Es increíble que en el pueblo de Níger hay un pueblo americano. Si vamos a hablar nosotros de Honduras, que es un país muy bello, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, ahí tenemos grandes poblaciones de americanos. Pero lo último que está pasando es que mucho pueblo americano está inmigrando a México. Así que la inmigración y el mover de las personas de un lado para otro buscando un lugar seguro es por todos lados. Ahora mismo en África, por el cual tenemos que orar mucho para que esa guerra no se dé. Porque si la guerra se da, entonces van a haber multitudes de gente inmigrando, los que queden vivos. Porque eso sería una matanza entre los mismos hermanos. No vamos a hablar ahora quién tiene la razón, pero el que tiene la razón es al que no se la dan. Bueno, los pueblos tenemos la razón, pero los gobiernos no nos dan la razón. Pero los gobiernos del mundo no nos dan la razón porque ellos andan buscando otras cosas. Son títeres de las élites globales para cumplir los caprichos de ellos. Ok, dicho esto, veríamos nosotros una gran inmigración del África a muchos países del mundo, comenzando por Europa, que sería inundada. Como ya ha sido inundada, hoy tendría una inmigración grandísima, la cual provocaría catástrofes en Europa. Hablando de que ellos buscan saciar sus estómagos, pero por causa de eso, escasearían muchos productos, los suministros. Sería algo catastrófico lo que ocurriría. Y este punto de la gente siguiendo de un lado para otro, moviéndose y yéndose, hoy más que nunca se está dando eso en grande manera. Como ya he sabido, el tráfico de almas, como lo dice la palabra del Señor, que las almas de los hombres se iban a vender. Como dicen por ahí, en río revuelto ganancia de pescadores. Muchos se aprovechan de esos moveres para sacar ganancias jugosas a costa de la integridad de las personas. Eso lo estamos viendo ahora mismo como un punto, una señal que estamos cerca de la venida de nuestro Señor a recoger a su pueblo. Hay otro punto que Daniel en el capítulo 12 nos dice, y es que la ciencia sí aumentará. Bueno, nunca como en este tiempo la ciencia se ha aumentado. Y esta es otra señal explícita, tomando en cuenta que esta ciencia hoy va a ser ocupada para el mencionado reseteo, a tal grado de que el mundo se enfrenta en guerras por causa primero del petróleo, el cual ya está caducando. Es por eso el tema del medio ambiente
que no tienen mucho que ver con el cuidado que ellos tienen con el ser humano, sino como para cambiar su estrategia de cómo sobrevivir y cómo hacer ganancias. Hoy las guerras serán por el URA. Pónganle las otras letras. Pues está difícil la situación. Por el NIO ese, uranio. De allí están extrayendo la energía que llaman limpia. No se la crea, no se la beba, no se la tome. Porque por años están usando otras naciones para botar todos los desechos. Y según se dice o se cree, en un futuro muy cercano, usted va a andar en su mano quizás un reloj con una batería con un tanto de uranio, un teléfono con un tanto de uranio. Entonces vea usted todo lo que se avecina, ¿verdad? La ciencia se aumentará. ¿Nos ha traído beneficio la ciencia? Claro que sí, porque el evangelio se está predicando. No solamente en los medios de comunicación circulan videos inflados, unos videos que han mezclado verdad y mentira, videos con cosas que llaman la atención para que la gente no se enfoque en el verdadero mensaje del evangelio, en la verdad. Circula todo tipo de cosas por las redes, hasta prostitución, cosas terribles que los medios no censuran. Sin embargo, estas cosas las censuran. Nos miramos en el problema de que nos pueden censurar y cancelar los programas. ¿Por qué? La verdad está chocando. Nunca como en ese tiempo, como hablaba en un video pasado, un tiempo de tinieblas. Se ciernen las tinieblas sobre la humanidad, sobre el mundo. Como consecuencia, que la gente hoy aman la mentira, aman la tiniebla, aman el pecado, pero la verdad la censuran. Y esto no solamente son los medios de comunicación ni las élites globales, pero mucha gente de a pie, aún gente miserable que apenas tiene que comer, se opone a la verdad. Recordemos, haciendo un énfasis muy importantísimo, que sin Jesucristo no hay salvación. Nadie puede salvarse, nadie puede escapar de lo que viene sin el Señor Jesucristo. Es imposible. Así que, ricos y pobres, sin Cristo se perderán. Porque solamente hay un nombre en el cual se puede ser salvo, y este es el nombre del Señor Jesucristo. Por eso usted tiene que correr para que escape de todas las cosas que vienen. Porque la palabra de Dios no habla de toditas, unas producidas por este género de ¿cómo le podríamos decir? A veces les llamo serpientes, escorpiones, que anhelan la aparición del hombre de perdición para que gobierne, y a eso lo llevan, Dicho todo esto, ningún hombre podrá salvarse sin Cristo. Así que en estos medios corren todo tipo de información, pero también corre el verdadero evangelio. Por estos medios hay hombres talentosos de Dios que llevan la palabra clara, pura, concisa, como está escrita, sin meternos en religiones, en dogmas, sino que hablando la verdad. Estamos siendo perseguidos, como dijo el Señor Jesucristo, como una de las señales que nos acercan al arrebatamiento de la iglesia. Estamos siendo ya perseguidos.
Así que la ciencia se aumentará, nunca como en este tiempo, pero ¿nos está sirviendo la ciencia? Claro. Tenemos que aprovechar ahora que todavía podemos hablar para expandir la palabra, como una invitación a cada predicador para que por medio de la ciencia, como es el Internet, como son los medios digitales para nosotros, hablar, exponer la palabra y hablarle al mundo que escape de su pecado, que acepte a Cristo y viva en santidad para el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, otro punto que nos acerca a la venida del Señor, la ciencia se aumentará. Otro punto más que nos acerca es como en los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Noé. ¿Cómo fueron los tiempos de Noé? De mucha depravación, de mucha corrupción, de mucha tiniebla, de mucha contrariedad a la palabra del Señor, a los mandamientos divinos, a la verdad, corrupción total. Todo eso había en los tiempos de Noé. Por esa causa el Señor hizo perder a la humanidad con un diluvio por causa de que el ser humano se había corrompido. Comparemos al tiempo que estamos viviendo, un tiempo de mucha corrupción. Lo podemos ver nosotros como estos géneros, como le llama en la actualidad el sistema, ideología de géneros. Ahí usted ponga lo demás, ponga a echar a andar su mente para que usted se dé cuenta qué es lo que hacen, cómo viven este tipo de géneros. Bueno, tomando en cuenta que ha sido como una muletilla, como un arma de guerra, pero que la gente que le encanta el pecado, la gente que no está contenta con lo que Dios hizo, tratan de contrariar al Señor haciendo a su antojo estas barbaries que están ocurriendo, los cuales se oponen a la predicación del Evangelio y de la verdad. Por eso que estamos viendo nosotros cómo quieren cambiar la palabra del Señor, acomodarla al antojo de los planes malignos del enemigo. Y este se convierte en un punto muy importante porque el Señor se cansó de aquella generación y la destruyó. Tiempo de Lot, Sodoma y Gomorra. Hoy, la humanidad completa, el globo terráqueo se ha convertido en Sodoma y Gomorra. No hay país donde no haya esta corrupción, este pecado abominable, este abuso del cual se están haciendo películas y qué sé yo, si hay quienes buscan fama. El asunto es que es una realidad. Eso si ocurría en aquel tiempo, ¿cómo que no va a ocurrir ahora? Pues está pasando, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Una corrupción, una tiniebla completa, la cual estamos viendo nosotros ahora, y ya no es solamente una noticia, sino que es algo que lo estamos viendo nosotros, lo encontramos. No podemos explicarnos cómo es posible que el ser humano llegue a pensar aberrantemente en contra de los mandamientos divinos, porque Jesús lo dijo, que Dios creó al hombre y a la mujer y ordenó que se casasen y que se reprodujeran. Otra señal más, el pecado, la tiniebla, que nos habla el Señor en el libro de Mateo. Otra señal de la cual nosotros teníamos que estar atentos para no perdernos, porque la iglesia no sabe el día y la hora, pero debemos de saber que las señales se están dando, que tenemos que estar preparados. Esa es una ordenanza bíblica, que tenemos que estar preparados para no perdernos el arrebatamiento de la iglesia y vivir santos todos los días.
Pedir perdón al Señor todos los días, a cada momento. Estar listos. Amén. Y la más importante, óigame bien, la señal más importante, porque escucho yo temistas, predicadores, pastores, y no voy a hablar mal de ellos, porque no es mi costumbre, ni para eso grabo yo programas, ni para eso yo grabo prédicas, para estar hablando y criticando a aquellos. Pero sí escucho muchos temas de guerras, de situaciones que mire cómo está el calor, de mire cómo está esto, cómo está lo otro. Sí, las cosas se van a ir poniendo cada día de mal en peor. Pero hay una señal tan explícita de la venida del Señor. Y esta sí es la que tenemos que poner mucha atención. Y lo digo con pena. Estamos esperando que Dios, el Dios poderoso, haga las cosas por nosotros. Pero ya Jesucristo nos lo dijo en Mateo 28, versículo 19. Que fuésemos a las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Actualmente, la iglesia, esto yo lo creo, porque tomando en cuenta a un país tan misionero como los Estados Unidos de América, que cayó en tremenda aberración, en tremendo pecado este país, por los cuales le vienen juicios. No mire usted la potencia que es los Estados Unidos de América. No vea qué tan fuerte es su dólar. No vea qué tan potente es este país. Vea que la mano de Dios vendrá en contra de este país, porque ha sido cabeza de las aberraciones, cabeza de la tiniebla que ha arropado al mundo. Un país donde se ha sacado al Señor, y ahora, al tiempo que hemos llegado, están metiendo barbaries en los libros escolares, en los currículos escolares. Están metiendo aberraciones, enseñando aberraciones. Gentes raras están enseñando. Entonces, tomando en cuenta nosotros que este país ha sido un gran misionero mundial y que ahora ya no lo es. Quizás hayan unos cuantos por ahí que están haciendo la voluntad de Dios, pero la mayoría y la encomienda que se le entregó a los Estados Unidos de América se acabó, se terminó. Y si Estados Unidos no se levanta para servir a Cristo, si Estados Unidos se aleja más y más de Dios, entonces su fama va a terminar, su emporio va a terminar, su mandato global va a terminar y sus enemigos lo van a poseer. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, viendo todo esto, viendo a Inglaterra, que fue un país también misionero, y viendo otros países que han sido misioneros y que ahora están sirviendo al anticristo, por decirlo así a grosso modo, porque quizás el algoritmo no me casa el que yo diga anticristo, pero sí, si digo el nombre de los otros, sí. Entonces están dedicados a servir al anticristo y se olvidaron de las misiones, se olvidaron para qué Dios llamó a Inglaterra, para qué Dios llamó a Estados Unidos, para qué Dios llamó a otras naciones de Europa. Incluso me voy más lejos. En los países latinoamericanos que Dios había entregado a hombres de Dios, como lo ha dicho, del país de Honduras dijo, yo llamé a fulano y tal para entregarle a Honduras, y a él le importó más la política. ¿Cuál ha sido el problema de Honduras? Un país que ha crecido en el evangelio y que ha tenido tiempos lindos y hermosos, que sus pastores se corrompieron tras la política, tras los hombres corruptos. Y si hoy no los tienen trancados en Nueva York, es porque Dios ha tenido misericordia
y los está llamando a una reflexión para que se arrepientan y se vuelvan a las misiones, a la encomienda, a la gran comisión que nos dio el Señor Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio en todas y a todas las naciones. Entonces, vemos este declive, pero como Dios no está manco ni ciego, ni está cojo, ni está sordo, Él tiene como hacer que se cumpla esta palabra. Versículo 14 del libro de Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino. Escúcheme bien, ponga bien su atención. Evangelio del reino, no evangelio de los hombres. No evangelio de los apóstatas, perdón, de los apóstoles. Bueno, los apóstoles actuales. No nuestros apóstoles. No los 13 y los más que hay en la Biblia, sino de los actuales que se llaman apóstoles y no son apóstoles del evangelio. Porque si fueran apóstoles del evangelio, predicaran el evangelio del reino, no su propio evangelio, a su antojo y para sus propios caprichos y beneficios. Con eso lo digo todo. Entonces, dicho todo esto, Dios, como en el tiempo de Elías, tenía un remanente que se lo levantó de 7,000, que no habían doblado rodillas ante Baal. Porque todos estos han doblado rodillas ante Baal, volviéndose a la política, como lo dije, acerca del país de Honduras. Como puedo decir, República Dominicana, que Dios la llamó y le dio el privilegio de tener a un pueblo judío allí. Le dio el privilegio de haber recibido dones maravillosos al pueblo dominicano. ¿Y qué ha hecho el pueblo dominicano? Hoy polulan, corren por las redes, si usted no entiende esta palabra antigua. Corren por las redes, tanta locura de tanto profeta loco que se ha levantado en República Dominicana, que se han levantado en las naciones. Pero hablo de República Dominicana porque fui educado por pastores dominicanos. Oh sí. Crecí entre profetas dominicanos, puertorriqueños. Allí se desarrolló mi ministerio. Así que no conozco otro evangelio más que el evangelio del poder y el evangelio del reino de Dios, que busca ganar almas para el reino. Y aunque le parezca repetitivo esto, lo seguiré diciendo. Es el evangelio del reino, no el evangelio de los pastores, de los que recogen solamente la lana de las ovejas y no les importa nada más. Estos que polulan y andan por todas partes predicando sin mandato divino porque no les importa el mensaje del evangelio, porque lo que menos les interesa es que el Señor venga. Si les interesara, se hubieran arrepentido ya. Y está bien que recibamos ofrendas de donde vamos a predicar. Pero nuestro cometido, nuestro propósito debe ser llevar el evangelio del reino a todo lugar, a toda nación, para que se cumpla la palabra. Esta es la señal más explícita de la venida del Señor. No hay otra. Aquí lo dice. Inmediatamente se predica el evangelio para testimonio, no para que se conviertan todos, porque usted puede ver cómo se le predica el evangelio a personas. Hay quienes que han probado el evangelio y no les ha gustado, se han vuelto al mundo. Pero hay una gran multitud que son enemigos del evangelio, que aman el mundo, que tienen el mundo en la sangre, tienen todas esas cosas que practica Babilonia, las tienen en sus corazones. Envuelto en todo eso tenemos nosotros la idolatría de las gentes, que no es más que una rebelión en contra de Dios, porque ellos saben que a los ídolos que les sirven no pueden exigir,
No pueden castigar a aquellos que desobedecen sus órdenes. Y es por eso que sirven a ídolos, sirven a demonios. Y no sirven al Dios del cielo porque no quieren estar bajo la autoridad. Mire, hay gente que no le cabe en la cabeza que Jesús sea el Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ahora ha escandalizado la palabra de Pablo. Bueno, en el lenguaje antiguo, Pablo dice: yo prisionero, yo esclavo, atado por Cristo. Pablo, yo estoy muerto, yo morí en Cristo Jesús. Yo, prisionero del Señor, esclavo de Él. Eso ya es una palabra muy ofensiva que hasta el Vaticano le parece muy ofensiva. A las élites globales les parece muy ofensiva, a los diversos géneros de la ideología les parece muy ofensiva. ¿Cómo es posible que Jesucristo, hombre, nos va a esclavizar? Pues mire, quiero decirle algo para aquel que llegue a ver este video, escucharlo, le duela, si no le gusta todo esto. Prefiero ser esclavo de Cristo y no del sistema, porque Cristo tiene misericordia de sus siervos. Así que, dicho todo esto, la gente se rebela para no recibir la verdad del Evangelio. Entonces podemos ver que el Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de que Dios les habló. Como lo dice Hebreos capítulo 1, de muchas maneras y por los profetas, por señales, por prodigios. Pero la gente no ha querido escuchar. Bueno, mucha. Hoy el Señor nos habla por su Hijo, por su Espíritu. El Señor nos habla por el Espíritu de Cristo. El Evangelio del Reino. Que después de terminar con el último lugar en esta predicación, entonces vendrá el fin del siglo. Como los discípulos ya lo sabían: Señor, dinos cuáles serán las señales de tu venida y del fin de este siglo. El fin de la predicación del Evangelio. El fin de la misericordia de Dios. El fin de la espera tan anhelada del Señor de que las personas entiendan y entren al reino a través de Jesucristo. Podemos ver nosotros que ricos y pobres se van a perder. Pero podemos ver de que esta ordenanza va a ser cumplida y muy pronto, porque muchos estamos hablando del Evangelio del Reino por estos medios. Ya he sabido que esto llega a Bután, allá esa nación que está escondida en medio de montañas, Indonesia, y lo último de las islas donde llega el internet, allí llega el Evangelio. ¿Qué tan cerca estamos de la venida del Señor? Pues mire, no le estoy hablando de que las guerras son señal, que el calor es una señal, que esto es otra señal, que la subida de los mares son otra señal. Le estoy hablando de la predicación del Evangelio, que es lo más importante que hay. Por eso es que Dios va a juzgar a los falsos profetas. Por eso el Señor va a juzgar a los falsos maestros, a los falsos predicadores. Bueno, y usted podría estar hablando la verdad, pero condicionada con una ofrenda. Y no es que la ofrenda sea mala. Pero si en su corazón está: yo predico para que me den una ofrenda, ya tiene su galardón. Porque hay un mandamiento: que el que predique el Evangelio viva el Evangelio. Así que si Dios se encarga de eso y yo no tengo por qué salir a decir: bueno, tengo esta agenda, voy a cumplir con ella, quizás yo consigo esta cantidad de dinero que necesito. Ya tiene su recompensa.
Lo dijo bien el apóstol Pedro. A los pastores que tienen que predicar sin obligación, no por obligación, no por necesidad, sino por amor, tenemos que dirigir el rebaño. Y a los predicadores, predicar la verdad, porque este es el evangelio del reino, caballeros. No hay dos. Dijo Pablo, no hay dos evangelios. Lo que pasa es que hay quienes trastornan el evangelio del Señor. Porque nunca el evangelio del Señor ha sido para hacer show. Nunca, jamás. Nunca el evangelio ha sido para quitarse el saco, sacudirlo delante de una multitud y se caigan todos. Nunca el evangelio fue dado para que una multitud de gente brinquen como locos hasta caer al piso, según ellos, bajo la unción de aquellos que van a desplegar su unción para captar más dólares. Nunca, jamás el evangelio fue dado para eso. El evangelio se llama la luz del mundo. El evangelio se llama salvación a la humanidad. El evangelio del reino, el plan maravilloso de Dios para salvar las almas, fue dado para traer liberación a los cautivos, como lo dice el Señor en Isaías capítulo 61, liberación al cautivo, para abrir las puertas a los presos, los que están presos en tinieblas, para sacar de la ceniza a aquellos que están sumidos en la miseria espiritual, material, como sea. Que los espíritus inmundos los tienen en ceniza, los tienen en miseria, los tienen en calamidad. Entonces el evangelio viene a libertar al cautivo. Para sanar los enfermos es el evangelio. No dice que para que medio mundo salte. No dice que para que los predicadores exhiban su poderosa unción. No lo dice. Lo dice para traer libertad al cautivo. Así que todos aquellos que tienen congregaciones donde se la pasan corriendo, saltando, traen predicadores con una super y mega unción para hacer todos estos shows. Dios está llamando la atención. Y como lo ha dicho, Él va a hacer caer a muchos que no lo han honrado predicando el evangelio del reino, honrando al evangelio del reino. Porque no tiene que haber otra empresa más importante, si podemos llamarle la palabra empresa, que la predicación del evangelio. No hay otro tipo de oficio, de trabajo, de negocio, como la predicación del evangelio. Aparte de ser urgente, porque entre más rápido prediquemos, más rápido viene Cristo, más rápido nos arrebata, nos quita de la tierra. Y más rápido vendrá el juicio de las naciones. Entonces, verán todos aquellos caprichosos, aquellos que se gobiernan a sí mismos, aquellos que no les gusta la corrección ni la disciplina, que el Dios del cielo les va a dar una disciplina y va a ser grande y muy lamentable. Es como lo que le espera a Israel, porque Israel obvió el evangelio y se quedó en la ley, encerrado en su ley. O como los adventistas que están encerrados en su sábado. O como otros que coquetean con el judaísmo. Le pido disculpas por los cambios de clima. O como los que solamente creen en el Armagedón. No. Dios va a consignar a todos aquellos que menospreciaron el evangelio del reino. Menospreciaron la luz del evangelio. Los va a consignar a un terrible castigo. Léase Apocalipsis, aunque lo más bello de Apocalipsis
es para los que nos hemos sumergido en el Evangelio del Reino. Pero lo más terrible y horrible que se habla en el Apocalipsis es para los desobedientes, los profanos, los irreverentes, los homo, no los homo sapiens, sino los homo esos, la ideología de género. Eso va a ser para aquellos que menospreciaron la luz del Evangelio. Será también para predicadores que no se arrepientan y se vuelvan al Evangelio de Cristo. Será también para los mencionados apóstoles que despliegan un show de exhibiciones como a ellos les ha venido en su deseo. Vendrá para aquellos pastores, ministros que se han sumergido en la política. Pero nosotros seguiremos predicando el Evangelio del Reino, donde Dios no cobra para salvar las almas. El que creyere en Jesucristo será salvo, será perdonado, entrará al reino de Dios. El que reciba a Jesucristo como la máxima autoridad, llámele como usted quiera, jefe, amo, que es lo que más aborrecen las generaciones actuales, que Jesucristo sea nuestro amo. Y no porque la Biblia lo diga, sino que nosotros fuimos liberados por el Evangelio del Reino de Jesucristo, de un amo que es cruel, que es Satanás, Señor lo reprenda, cruel, maligno. La Biblia lo declara, lo exhibe como el que no tuvo compasión de sus presos, como el que nunca abrió la cárcel a los cautivos, como el que no tuvo compasión de la tierra, porque destruyó la tierra, dice la palabra. La palabra dice, tu tierra, destruiste tu tierra. Como lo están haciendo estas élites que están destruyendo la tierra de Dios. Como lo hemos hecho muchos que no hemos cuidado los elementos preciosos que el Señor nos dio. Como los que destruyen los árboles, todo eso. Si usted no le tiene a Jesucristo como la máxima autoridad y no acepta su autoridad, no acepta su reinado, entonces usted puede ser un candidato del infierno y del lago de fuego. Porque en esto hay dos caminos. O somos humildes y sumisos, o nos creemos que somos dioses y nos rebelamos en contra del Dios del cielo. Ya sabemos lo que le pasó al diablo. Fue destruido y quemado. Está por ahí, pero está destruido. El lago de fuego es su mansión que le espera. La cadena por los 1000 años que le va a venir del cielo está ahí, muy pronto. Y la palabra dice, en breve el Señor va a aplastar a Satanás bajo los pies de su pueblo. Siendo la predicación del Evangelio el punto más exacto, no hay otro. Así que tenemos que acelerar la predicación del Evangelio para que venga Cristo. Tenemos que llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Seguiremos orando por predicadores, por misioneros, para que Dios levante más predicadores, más misioneros, más gente que ama el reino, más gente que quieren que venga nuestro rey. ¡Oh! No queremos otro rey. Queremos a Jesucristo. Queremos al que caminó sobre las aguas. Una pregunta, ¿y usted lo quiere también, amigo? Que quizás involuntariamente se encontrará con este video. Y hoy yo le hago la pregunta, ¿acepta a Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, como la máxima autoridad del universo? Porque lo dijo muy claramente, todo lo que el Padre tiene es mío, todo es de Cristo.
Y si todo es de Cristo, nosotros somos de Él. Pero yo quiero hacerlo voluntariamente. Yo quiero hacerlo porque amo al Señor, amo su palabra. Yo quiero hacerlo porque en solamente las manos de Jesucristo podemos encontrarnos bien. Por Él fuimos libertados de las tinieblas y nos hicimos esclavos de Él, voluntarios. Eso es lo que explica Pablo en una analogía del que liberaba al esclavo. Y el esclavo decía, bueno, tú eres demasiado bueno, así que yo me voy a hacer esclavo tuyo. De la misma manera, a nosotros nos place ser esclavos de Cristo. Así, si hay traducción para las élites globales, los millonarios, los que se creen dioses, aquellos que dicen le vamos a ganar a Dios, si quieren saberlo, es un placer para nosotros ser esclavos de Cristo. O nos gusta, nos motiva, nos alegra, si así fuese. Pero como ya sabemos nosotros que nuestro rey no esclaviza a nadie, la única manera de enlazarnos y atarnos a Él es con su amor, con su misericordia, su compasión. Por eso, con amor tenemos que llevar la palabra. Hoy yo te hago esta pregunta. ¿Te vas a someter a Cristo? ¿Vas a ser sumiso a Él? ¿Vas a ser obediente? Porque hoy muchos llegan a un púlpito. Llegan a un púlpito de que se convierten al Señor. Pero en sus corazones no está el someterse a Cristo. Todavía existe esa rebeldía en la carne por ser autónomos, por ser libres, el libre albedrío. Si bien mencionamos una palabra de libre albedrío, de nada sirve, porque al final todo ser humano será sometido a la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Los demonios, los que han muerto, todos vamos a confesar el nombre de Jesús, el nombre del Verbo de Dios, del Hijo de Dios. ¿Qué tan cerca estamos de la venida del Señor? Depende qué tan lejos esté llegando el Evangelio. Porque es la señal más explícita. Por lo cual nos deja dicho de que los eventos anteriores han ocurrido demasiados. Sí, se va a ir acelerando, va a ir subiendo la escala de los eventos. Claro que sí, cambios terribles. En el próximo video les estaré hablando yo por qué se seguirán produciendo guerras y cuál es el elemento que traerá grandes guerras y grandes matanzas. Espérese un momento, no puedo adelantarle nada de eso porque hoy estoy hablando qué tan cerca estamos de la venida de Jesucristo a recoger a su pueblo y cuál es el punto específico. Porque después de esto, dice la palabra, por tanto, cuando veáis en el lugar santísimo la abominación desoladora que habló el profeta Joel, esto es el anticristo, el hombre de perdición, posesionado por el diablo, en su afán de sentarse como Dios allá. Eso quiere decir que después de la predicación del evangelio, da un salto a la gran tribulación. En medio de eso está el arrebatamiento de la iglesia. Mi pregunta a los predicadores, ¿por qué no se está haciendo énfasis? ¿Cuál es el punto más importante para que se termine el tiempo de Dios? El tiempo que Dios ha dado a la humanidad para que se arrepienta de sus pecados. Y cuando la iglesia nos decidamos acelerar la predicación del evangelio por todos los medios,
Entonces se cumplirá esta palabra y Jesucristo vendrá. Para los que anhelamos la venida del Señor, todo quedará botado. Porque nunca, como en ese tiempo, la gente van a probar la ira de Dios. Aún las élites globales que le han dado forma a todo lo que está pasando. Hablando de lo que usted quiera. Si usted se lee 100 comentarios al día, tiene que tener mucha información en la cabeza. Entonces tiene que saber. Tiene que darse cuenta. ¿Cuál es el punto más importante de lo que Cristo nos está hablando? La predicación del Evangelio. Es por eso que lo que hacen las naciones, los hombres que han sido encomendados para llevar la palabra, si esos hombres y esas naciones hacen lo contrario del deseo del corazón de Dios, que es llevar el Evangelio a todas las naciones, si ya lo han dejado de hacer por otros intereses, pues entonces ya no sirven más. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Ya. No necesita mucha temática. No necesita mucha letra para darse cuenta que si nosotros tenemos el Evangelio como lo más importante en nuestras vidas, entonces ya no servimos para nada. Así como cuando se termina una camisa, una ropa que dejamos de usar, que ya está desteñida, ya está pobre, ya se rompe con nada, entonces ¿qué pasa? Le echamos a la basura. De la misma manera, congregaciones que fueron misioneras, ministerios que fueron misioneros, hombres que fueron misioneros, naciones que fueron misioneras, dejaron de hacerlo. Ya no le pusieron mucho interés al Evangelio del Reino. Pues entonces serán cortados y echados al fuego. Nadie, absolutamente nadie puede oponerse a la predicación del Evangelio. Bueno, esto es tan grande, pues. Es tan grande que en la gran tribulación el Evangelio del Reino se le entregará a un ángel. Y éste lo predicará. Dios tiene la paciencia de esperar a todo aquel que se humilla, aún hasta el último hálito de la muerte. Dios está esperando que se arrepienta, que alguien se arrepienta. Pero si ese alguien no se arrepienta, entonces será cortado y echado al fuego. Hoy quiero hacerte el llamado para que recibas al Señor y escapes de la ira venidera. ¿Qué tan cerca estamos de la venida del Señor? Muy cerca, porque por los medios de comunicación estamos escuchando el Evangelio. Y por favor, aquellos amigos que tienen buenos canales, hermanos que tienen buenos canales, utilícenlo para predicar el Evangelio del Reino. No para tener controversias entre uno y otro. No para dilapidar el nombre de otro. No para contar historias de otro. Cuente las suyas. Cuente que Jesucristo murió y resucitó y que hoy no es el Cristo endeble, crucificado. Es el Cristo de poder. Es el ungido de poder, el Mesías. Dios hecho carne. Ahora glorificado. Cuente eso. Dígalo. Ocupe estos canales para eso. De lo contrario, puedo entender de quién anda buscando seguidores y quién le dio un like y cómo su canal tenga multitudes de seguidores. Pues yo doy gloria a Dios porque 100 o 50 me escuchan. La palabra del Señor dice: arrepentíos y convertíos, para que sobre vosotros vengan tiempos de refrigerios. Y estos tiempos de refrigerio no son los que dicen los falsos predicadores, que te vendrá oro, plata, escarcha, de todo.
No, no, tiempos de refrigerio. Es saber que no te vas a quemar en el infierno. Es saber que no vas a vivir en tinieblas eternamente y para siempre. Sino que morarás con Jesucristo. Y de verdad, en el tiempo de Él. En el milenio. Entonces sí que va a haber un gobierno justo, equitativo, misericordioso, clemente, pero con una vara de hierro. El que mate va a ser matado. El que robe será castigado. Dice la palabra del Señor, el niño será niño a los 100 años y el pecador a los 100 años morirá. No como hoy que tienen 8 o 7 años los niños y hacen destrozos. Son pecadores. Y aunque hay que cuidarlos, sus padres deben de educarlos a la luz de la palabra. Deben de enseñárseles la palabra del Señor y que esto es lo que ha dicho la santa palabra de Dios que iba a ocurrir. Señal explícita para la venida de Cristo. La predicación del evangelio en todo el mundo para testimonio. Sí. Porque los musulmanes saben el evangelio, lo conocen. Tienen al Dios de la Biblia en su Corán. ¿Se someten? No, no se someten. A alguno que otro le he revelado y se convierten. La mayoría no se convierte. Entonces, es para testimonio de ellos que Dios los llamó. ¿Los testigos de Jehová se arrepienten? No, no se arrepienten, uno que otro. Entonces, este evangelio es para testimonio de ellos. Solamente hay una forma de entrar al reino y es por el evangelio. Caballeros, entendámoslo. No es por el sábado, no es por el domingo, no es por raíces hebreas, no es porque yo judaice por esta fiesta y la otra. Jesucristo le dio corte a todo eso. Es el tiempo del evangelio del reino. Terminó todo aquello. Lo pasado, lo viejo. Lo que era una sombra, lo que era un ayo. Un conductor, alguien que señala el verdadero camino, que es Jesucristo, que es el evangelio. Así que lo más importante que podemos hacer es predicar el evangelio del reino. Anunciarle a la gente, mira lo que viene, y la predicación del evangelio es lo más explícito que hay para saber que estamos cerca de la venida del Señor. ¿Qué tan cerca estamos de la venida del Señor? Muy cerca. Porque como le decía, por estos medios está llegando al último rincón de la tierra. Así que si usted espera una guerra mundial, está errado. La Biblia no nos habla de guerras mundiales. Sí nos habla de un montón de eventos, catástrofes y cosas. Pero lo que más nos tiene que interesar es el arrebatamiento de la iglesia. La manera y la forma de escapar de lo que viene es a través del evangelio de Jesucristo. El evangelio presenta al único Salvador que es Jesucristo, el cual yo le estoy presentando ahora para que usted sea sabio, entendido y ocupe su cabeza para algo que es bien importante, es que escape por su vida y venga Cristo. Para que se cumpla esta palabra y a los hermanos, predicadores, maestros, profetas, qué sé yo, vamos a predicar el evangelio del reino. A los predicadores dominicanos, profetas y todo eso, a predicar el evangelio. A Honduras, un país que nadie menciona, pero que vive en una guerra constante. Y esa guerra es una guerra donde unos atacan y los otros no se defienden, sino que perecen. A todos, a cualquier delincuente que escuche esta prédica, arrepiéntase, amigo, amiga, arrepiéntete. El Señor te da una oportunidad de escapar y pronto recibirás la recompensa. En el nombre de Jesús, te lo digo. No como profetizando, porque la profecía la estoy hablando ahora. Nada mejor que repetir las profecías
No del hermano aquí, el hermano allá. La profecía de Jesús, del Espíritu de Jesús. Nada mejor que esto, porque es de la verdad. Usted no tiene que venir a probar la palabra. La palabra lo va a probar a usted. Ella examinará a todos. Al que la hizo bien, a vida eterna. Al que la hizo mal, al infierno. Es la palabra. Así que invito a mis amigos predicadores a seguir con la prédica del Evangelio hasta los confines de la tierra. Y tú, corre a Cristo. Dámele like y compárteme esta predicación. En el nombre de Jesús te bendigo y nos veremos a la próxima predicación de la palabra de Dios. Dios te bendiga.